Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Vamos a iniciar en unos segundos. Ya avisamos por el grupo que estamos por comenzar. Aquí ya nos acompaña el profesor Manuel Suárez Raverón y varios de los compañeros y compañeras que están inscritos en el curso. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025. Vamos a comenzar la segunda sesión de nuestro curso presencial en línea entre la realidad y la utopía concreta, un recorrido por el documental político venezolano en 1967-1981. Les habíamos comentado la semana pasada que esa primera sesión habíamos decidido hacerla pública. Eh, lo habíamos probado con un curso que estamos haciendo simultáneamente, pero que comenzó un poco antes y nos funcionó, y creo que bueno, es algo que vamos a comenzar a hacer a partir de ahora. Pero bueno, a partir de la segunda sesión, todo vuelve a la normalidad. Estos videos están disponibles exclusivamente para ustedes, para las personas que están inscritas. Bueno, voy a dejar en el uso de la palabra o los voy a dejar con el profesor Manuel Azuaje Reverón. Ir ahí con, ya sabes, chequear ahí lo de... Ajá. Bueno, nada. Estamos viendo el luz. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Nada. Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por estar acá. Voy a empezar esta segunda sesión recordándoles, aprovechando que están aquí presentes tres de los participantes del curso, que siempre pueden los miércoles, cuando tengan tiempo, pueden venir. Así que vamos a estar aquí haciéndolo presencial, así que también pueden venir aquí a la sede de sedes y verlo y ver presencial y participar aquí presencial en las conversaciones y en las discusiones. La sesión uno, bueno, fue una sesión introductoria, sobre todo para plantear los temas y los problemas que vamos a ir desarrollando. Decíamos en esa sesión introductoria que bueno, no hemos planteado hipótesis propiamente. Ayer conversaba con Marina algunas hipótesis que tiene ella, que hoy está con nosotros presencial aquí, Marina Levy, que uno conversa y ya es una enciclopedia viviente del cine venezolano. Además, tiene una gran memoria y se acuerda en detalle de cortos, largos. En realidad, un privilegio para nosotros y para mí poder contar con Marina como interlocutora, porque seguro nos va a aportar mucho, y todos los demás, por supuesto, a estas discusiones. Y yo había recogido, bueno, hipótesis y lecturas que hicieron algunos de los que han escrito sobre documental en Venezuela, Julio Miranda particularmente, que desarrolló bastantes textos al respecto, las referencias que él hace a la ponencia de Aspurua sobre el documental que se hizo en Mérida, algunos textos de Oscar Lucien, algunos textos de Tulio Hernández, a los cuales hace, quienes me sirvieron para construir esta segunda sesión, que es una sesión sobre el contexto político y el tema, el contexto del documental venezolano, los temas del documental venezolano, las lecturas que se han hecho y las problematizaciones que vamos a seguir realizando. Y ya la sesión que viene, bueno, vamos a discutir directamente las representaciones que hay en esos documentales para después discutir sobre los discursos, conversar sobre esos discursos del cine. Tienen ustedes en el grupo de WhatsApp las presentaciones y voy a proyectar esas presentaciones para ir, bueno, arrancando. Déjenme ver aquí qué es lo que tengo. Ajá, creo que es esta. Déjenme ver un momento. Esta, no, esta. Contexto y problematización. Si todo está viendo la presentación, estamos bien. Ya voy a hacer. Todavía no lo he compartido, pero voy a compartir. Entonces, ajá, creo que, ajá, ahí está. Me avisan si se ve la presentación. Voy a dar esto para Sí, acá. se ve bien. Un poquito. Bueno, en fin, ya va. Creo que puedo. Ajá, creo que ahí está. Para que se vea quienes están presentes acá. Y esto puedo también moverlo, me imagino. No sé.
a mover algunas cosas aquí para que se pueda, o no, o me voy yo aquí. Bueno, en fin, ya. Sí, no, no sé. Ya. Bueno, en fin, estoy. Ajá, ahí se reúne. Entonces, bueno, como les comentaba, esta es una sesión sobre el contexto histórico. Hay mucha información, así que voy a tratar de desarrollar todo lo que está planteado, que conjuga, por un lado, el contexto histórico del que en el seminario anterior desarrollamos más en detalle el contexto histórico específico de la lucha armada. Aquí hay un resumen de algunas de esos temas para que veamos más o menos qué es lo que estaba pasando en el contexto político venezolano en el que se da al mismo tiempo el surgimiento del documental y los documentales que van apareciendo y que vamos a ir revisando en este curso. Y luego de este contexto histórico está planteado en el contexto y los temas del documental venezolano. A pesar de que yo les había comentado que el título de este curso ponía 1967 por las distintas fechas en las que yo vi que aparecía el documental de Guedes, que me salía a veces 65, a veces me salía 66, a veces me salía 67 en las propias bibliografías, pero entiendo que está ahí, ¿no? Está entre el 65 y el 66. Entonces, bueno, 65 es el año clave que vamos a utilizar para plantear todo esto. Y está ese primer contexto, entonces, es entre 1965 y 1980, que es el contexto del declive, de algún modo, de la lucha armada y el aumento de la represión a la lucha armada, y que arranca un poco a partir de las decisiones del año 64, en las cuales en el sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista, el Partido Comunista reitera su posición en relación a la lucha armada, en la cual plantean que la solución revolucionaria a la situación venezolana será el resultado de la violencia y la lucha armada será el instrumento fundamental de la victoria. Todavía en el 64, vamos a ir viendo cómo entre el 64, el 65 hasta el 69 va cambiando esa posición en relación a la lucha armada, e incluso el impacto que tiene todavía por desarrollar más, cómo se va modificando esa posición del Partido Comunista en particular al abandono progresivo de la lucha armada y cómo eso se expresa en el campo cultural particularmente, ¿no? Ahí el Comité Central del Partido Comunista adopta las tesis de que, bueno, se trata de una guerra de carácter prolongado y envía entre el 65 y el 66 a muchos de sus militantes a China y a Vietnam para entrenarse en este tipo de conflicto, ¿no? En el 65 se avanza hacia lo que vamos a llamar después, entre comillas, la pacificación, y ocurre también ese proceso de fraccionalismo, es decir, las divisiones en el seno de la izquierda. Aquí hay un dato importante porque lo vemos reflejado después en uno de los documentales, que es la instalación de los teatros de operaciones en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos, que suponen un financiamiento, un aumento del financiamiento estadounidense a la lucha contra las guerrillas, a la lucha contra insurgentes, como parte de un plan y al mismo tiempo, producto del reflujo y de esa situación, crece de manera significativa este problema de las infiltraciones y de los delatores, que identificamos en algún momento, bueno, como una de los temas que aparece en la representación del largo de ficción, esa figura de la delación, que curiosamente, bueno, se pone un énfasis en la figura de la delación que no se pone en, bueno, la presencia de este apoyo militar y financiero de Estados Unidos, que fue clave. Si la instalación de los teatros de operaciones pareciera bastante poco representada en el largometraje de ficción, y está representada en los documentales, precisamente porque hay un documental centrado en los testimonios sobre el Teatro de Operaciones número 3, ¿no? En el 66 surge el rompimiento al interior del Partido Comunista, producto de las políticas en relación, o de las visiones sobre la lucha armada, de las cuales aparece el PRB. Y entre el 66 y el 67, el PRB se propone esta idea de la Marcha de la Victoria, que suponía reducir el enfrentamiento armado, pero continuar con una forma de lucha armada. El Frente Simón Bolívar del Partido Comunista continúa en el 67 operando en Sanare, en El Morador, en Ospino, en Araure y La Lucía, bajo la modalidad de las guerrillas locales. En febrero del 67 se da la famosísima fuga del cuartel San Carlos, creo yo,
nunca suficientemente trabajada. Yo me imagino lo maravillosa que podría ser, si no un documental, un largometraje de ficción sobre la fuga del cuartel San Carlos del 67 y sobre la posterior fuga del cuartel San Carlos que fueron ocurriendo en las décadas posteriores, ¿no? Y a finales de ese año, del 67, se da la carga sobre Caracas. A mí me parece que la carga sobre Caracas es un evento importante porque la carga sobre Caracas, que tiene entre uno de sus protagonistas y promotores a Ali Primera, es una decisión de justamente darle la vuelta a lo que parecía ya evidente, que era la derrota de la lucha armada, producto de esta intensificación de la lucha contra insurgentes del Estado venezolano con apoyo estadounidense. La carga sobre Caracas, el propio Ali Primera da testimonio de ello, es una decisión de mostrar esa derrota o cómo podía desembocar esa derrota militar en una fuerza política de protesta popular, y la carga sobre Caracas constituye una marcha hacia Caracas de la militancia política, del movimiento estudiantil, que tiene más o menos ese sentido. Uno recoge hoy en día ciertos testimonios. Hace uno, desde la Fundación Ali Primera, hace algunos meses entrevistábamos a Lidice Nava y ella comentaba, eso creo que se ve representado sobre todo en la Universidad Vota en Contra, el conflicto en relación con esto, que incluyó, bueno, las posiciones que estaban contra la desmovilización de la lucha armada, identifican, tema curioso, identifican en Ali Primera justamente un agente de la pacificación. Y esa identificación de Ali Primera como un agente de la pacificación implicó que la UCB fuera un foco de ese debate. Dentro de la universidad fue un foco del enfrentamiento entre esas posiciones que nos contaba Lidice Navas en esa entrevista, que ellos incluso se encontraron Ali primero un par de veces en el aula magna y eso terminó en pelea frontalmente, ¿no? Por las posiciones en torno a la decisión que asume el Partido Comunista de desmovilizarse y a las otras organizaciones, el PRB, luego posteriormente el MIR, que deciden permanecer. Y lo anoto como un tema particular porque esa decisión de desmovilización implicaba una decisión al mismo tiempo de fortalecer otros ámbitos. Y la derrota militar tenía que tener como contraste la victoria en el campo de la movilización de calle, de la movilización popular y demás. A ver, me fui para más arriba. Ajá. Aquí hay un cuadro que mantuve, que lo vimos en quienes estuvieron en el seminario pasado, que habla mucho sobre el contexto de nuestras izquierdas, que es, bueno, todas las divisiones que ocurrieron en ese contexto, ¿no? Desde la mitad de los 60 hasta los 80, todas las divisiones y distintos focos y movimientos de la izquierda que venían en esa política de fraccionamiento y demás, ¿no? Aquí se ven, ¿verdad?, 18 organizaciones. Hay un mapa en un libro que se compila sobre el PRB, que compila el PRB de documentos. Hay un mapa al final de cómo se dividía la izquierda que parece chiste, pero, no, pero es así. Es un mapa plegable. No abre el libro y se despliega como en 3 páginas todas las divisiones que tuvo la izquierda entre los 60 y los 80. Y que sería interesante pensar, yo no lo tengo todavía resuelto, pero mirarlo, cómo esas divisiones se expresaban también en el ámbito cinematográfico en las posiciones. Es decir, en qué tipo de cine se hacía, en quiénes podían hacer cine y cuáles eran los enfoques que tenían sobre ese conflicto, ¿no? Cómo se expresaba en la realización cinematográfica esas visiones, que no están tan plasmadas, decíamos aquella vez, entre lo que vimos, que no están claramente expresadas en el largometraje de ficción, pero pudiera ser que en el documental sí. En el 69 se da la pacificación del MIR y el viraje táctico del PRB e inicia también la presidencia de Rafael Caldera. Se legaliza el Partido Comunista de Venezuela, que participa, no todavía legal, pero participa con algunos cuadros en las elecciones de ese año y se empieza a incorporar a lo que llamaríamos la lucha civil, ¿no? El PRB en ese año, en el 69, propone el viraje táctico, que buscaba reforzar el trabajo sindical y en otros ámbitos de la sociedad venezolana. Y el 31 de octubre del 69 se produce el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela, que conocemos como la Operación Cangú, que va a estar expresada también en estos documentales. Este acontecimiento va a estar recogido allí, ¿no? Entre el 70 y el 72 se da el surgimiento de Bandera Roja, la OR y Punto Cero, y algunas de las características interesantes que se destacan en la década de los 70 es la incursión en el movimiento popular venezolano
a través de la creación de, entre comillas acá, fachadas legales, ¿no? Así como se podía continuar, en algunas organizaciones continuaba la lucha clandestina, pero empezaban a crear las fachadas legales, entre las cuales había trabajo eh, en las comunidades y trabajo de tipo cultural, que aparecía bajo esta forma de las fachadas legales. En el 70 se da la convocatoria del Congreso Cultural de Cabimas, que ahora, antes de iniciar, hablábamos justamente sobre la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el impacto no solo del Congreso Cultural de Cabimas en términos de la producción o el giro hacia lo cultural y el nicho en lo cultural que se va a dar en la lucha política de los 70, sino la cuestión de, bueno, el impacto del Congreso Cultural de Cabimas en la cuestión cinematográfica, en la cuestión, en los temas y el desarrollo del propio documental, porque parte de estos propios documentalistas participa en el Congreso Cultural de Cabima, que teníamos el dato mencionado aquella vez, reunió de manera sorprendente en una cantidad de mesas a varios, casi mil y pico de personas que se dieron cita en Cabimas a participar en esas mesas de discusión, que eran unas mesas enormes y que produjo un espacio de agitación cuyo impacto creo que todavía está por desarrollar más. No, no por valorarse porque se ha valorado, pero sí por desarrollar más, incluso fuera de los nichos donde el Congreso Cultural de Cabimas pareciera que tiene una importancia, pero parece una importancia de nicho, o sea, de nicho ideológico en ciertos grupos que le dan esa valoración, pero esa valoración trasciende a esos nichos, ¿no? En el 19 de enero del 71 se funda el MAS, el Movimiento al Socialismo, que decíamos en las conclusiones sobre el largometraje de ficción, va a ser parte del centro hegemónico en la producción de discurso cultural en esa década por las grandes figuras que forman parte del MAS y que además formaron parte del movimiento cinematográfico o tuvieron una relación con el MAS, entre ellos decíamos el propio Wallerstein, Cabrujas y como veremos, que fue muy importante en la década de los 60 y pasa a integrar orgánicamente al MAS, bueno, Jacobo Borges va a ser mencionado por Guedes directamente como una forma de militancia de Jacobo Borges que mezclaba su especie de dirección cultural y política y de propaganda y de campaña que hacía Jacobo Borges en el MAS, también va a tener una expresión en el cine, en las décadas del 70 y finales de los 60. Pero bueno, en el 70 porque es cuando aparece el MAS propiamente, ¿no? En el 74 inicia la presidencia de Carlos Andrés Pérez y hay un proceso que habíamos identificado en su momento como de institucionalización. Aparecen las grandes instituciones en esa década del cine nacional venezolano, del cine venezolano. Entre ellas, en el 74 se funda la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la ANAC, que tiene, y me corrige Marina si no es así, tiene a Guedes como su promotor y cabeza. El primer presidente de la ANAC es uno de los grandes cineastas que vamos a trabajar, que es Guedes. Y bueno, él encabeza y dirige la ANAC. En el 76 se da la nacionalización del petróleo a partir de un proceso que había iniciado legalmente en el 75 y en el 76 también se crea el aparato legal del PRB que era Ruptura. En el 77 hay movimientos insurreccionales o empiezan algunos de los movimientos insurreccionales dentro de la FAN. El PRB, por ejemplo, retoma el Frente Militar de Carrera, que implicaba contactos con miembros de la FAM a través de familiares, o sea, miembros del PRB que tenían familiares en la Fuerza Armada Nacional, inician un proceso de cooptación que llega incluso a tocar directamente a Hugo Chávez en ese momento a través de su hermano Adán, que hace ese vínculo con el PRB a través del Frente Militar de Carrera. En el 1978 se va a fundar la Cámara Venezolana de Productores de Largometraje, la CABEPROL, que mencionábamos en la sesión pasada. Tenemos una inquietud de indagación no resuelta todavía en respecto a la tensión entre la ANAC y la CABEPROL. ¿Sí? ¿Cuál puede haber sido las tensiones en aquel momento no solo sobre la visión respecto al cine, sino entiendo que hay una tensión en relación a cuál es la institución que puede captar mejores recursos del Estado para la producción cinematográfica? Y en esa tensión por la captación de recursos está.
la posibilidad de un conflicto latente o explícito entre la ANAC y la Cámara Venezolana de Productores de Largometrajes, que incluso hasta hoy en día son dos instituciones que tienen en su representación personas que parecieran tener visiones del cine distintas, ¿no? Entre ambas, incluso hasta hoy. Y sus discursos sobre el cine venezolano son distintos también. En el 79, bueno, se oficializa la legalización de la Liga Socialista y por otra parte el PRB anuncia también su pacificación. Entre 1979 y 1980 hay una fuerte agitación estudiantil, de articulación entre el movimiento estudiantil y las comunidades, protestas relacionadas con problemas como la infraestructura, la vivienda, el empleo, que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno en ese momento. Habíamos caracterizado también a partir de otras referencias bibliográficas que la década del 70 es una década donde hay ese surgimiento importante de movimientos culturales asentados en los sectores populares, asentados en los barrios de Caracas, movimientos del teatro, movimientos de la canción, que tenían una dimensión de lucha y que también padecieron a lo largo de la década del 70 represión. Este es más o menos un recorrido de algunos hitos o momentos que nos permiten contextualizar esas década y media en torno a esta conflictividad y en torno a algunos acontecimientos de ese momento. Yo no sé si voy a hacer un cambio aquí que no sé si ustedes lo ven. Voy a cambiar de documento. Avíseme si se ve que cambié de PDF. Ajá. Alguien que esté por ahí conectado me pueda decir si se ve que cambié del PDF en el que estábamos a otro. Sí. O sea, fue un cambio imperceptible, Manuel. Yo también ahora veo el documental en Venezuela. Exacto. Sí, sí, es que no. So- Ajá. Entonces, una vez más o menos este recorrido, bueno, él quería hacer, desarrollar y problematizar más centralmente, bueno, el asunto del documental en Venezuela. Una primera idea que traje, que quería conversar, justo la mencionaba un poco ayer con Marina, y que plantea Oscar Lucien, es que él afirma allí, en uno de sus textos, que el documental es quizás el género más desarrollado del cine venezolano. O sea que, frente a la diferencia, y ahí lo va a contrastar, del propio largometraje de ficción, es el documental el género que ha tenido más desarrollo en el cine venezolano, cosa que podamos justamente, parte de lo que vamos a ver es, bueno, si es, qué tan cierta es esta afirmación, es decir, visto el panorama de lo que ocurre con el largometraje de ficción, que además es el que está asociado al boom, si cuando nosotros hablamos del boom del cine venezolano, cuando hablamos del nuevo cine venezolano, tiene sus hitos siempre anclados en el largometraje de ficción. ¿Sí? Cuando Quiero llorar, no lloro es la gran película con la que inicia el boom y la gran película con la que inicia el nuevo cine venezolano, y en esa retrospectiva, cuando uno mira el, ese nuevo cine venezolano, tiene todo su foco en el largometraje de ficción y pareciera que el documental no está muy presente y no tenía ni siquiera una historia anterior. Entonces, creo que es uno de los puntos interesantes para debatir, que aprovecho la presencia acá y de ustedes conectados justo para dejar esa puya y en algún momento abramos ese debate, ¿no? Lucien entonces va a afirmar que el género más desarrollado en el cine venezolano es el documental porque ofreció y ofrece aún una mirada sobre la realidad sociocultural venezolana y ha sido además uno de los géneros, pero y dice, o el único género que ha constituido una escuela en Venezuela. Cosa que, de nuevo, también es una afirmación para conversar entre nosotros, porque ahí la idea, yo creo que se la leí a Rodolfo Izaguirre, me parece que le leí esa idea de que uno tiene la sensación cuando mira el largometraje de ficción en Venezuela que siempre está mirando la primera película venezolana. Siempre, así sea una película del 2025, parece que siempre es la primera película venezolana, la película venezolana que sí va a lograr inaugurar una tradición de cine, etcétera, en el largometraje de ficción. Y en contraste con esto, Lucien va a plantear, y está bueno para que lo conversemos, que en el cine documental sí se logró constituir una escuela.
que el documentalismo venezolano construye una escuela, tiene diálogo, o sea, produce tradición y además produce una formación que permite que el documental sea un espacio donde sí se pueda visualizar una relación dialógica y de aprendizaje entre lo que se ha hecho con el documental, al mismo tiempo que es, como vamos a ver, el propio documental una escuela en sí misma, es decir, el corto. Y el corto documental en particular es muchas veces el espacio que permite experimentar y desarrollar aprendizaje sobre el lenguaje cinematográfico que se va a expresar después, sobre todo en aquellos que empiezan haciendo documental o empiezan haciendo corto documental para hacer después largometraje, que no es largometraje de ficción, que no siempre es el caso. Entonces, en esa dinámica que había planteado en la sesión anterior, estas cosas yo las traigo para no hablar solamente yo, sino las expreso ahora para que ustedes se las queden y podamos debatirlas, sobre todo para que abramos una discusión entre nosotros y que no solo debatirlas ahora, sino luego, cuando discutamos directamente sobre los documentales, cuando no, los hemos visto, pero cuando hablemos sobre ellos, podamos tener presentes estas premisas y decir, ah, bueno, efectivamente podemos visualizar o no, que sería la pregunta. Si a la hora de ver esos documentales, incluso hasta hoy, hay un proceso de aprendizaje, hay un diálogo que tienen entre sí, de qué manera fueron una escuela, el documental venezolano y el documental político en particular, ¿no? Que es como una de las formas principales que ha tenido el documental venezolano. Ya, pues ya veremos ahora más adelante cómo Julio Miranda destaca las diferencias entre los temas y el que ha ocupado mayor cantidad de documentales ha sido el documental sobre arte y artistas en general. Lo va a decir él por lo menos en el momento en el que hace ese corte que es a comienzos de los 90. Por otra parte, Tulio Hernández va a sostener que el documental venezolano cumple varias funciones, ¿no? Cumple cuatro funciones que exploraremos por lo menos las primeras dos. Una, como medio de contrainformación. Dos, como instrumento de creación y resguardo de la memoria audiovisual del país. Tres, como instrumento de indagación e introspección nacional. Y cuatro, como lugar de la experimentación e innovación del lenguaje cinematográfico. Y acá de nuevo hay una idea para discutir, que es que el documental político venezolano parece, por lo menos en este periodo que estamos nosotros recogiendo, que es principalmente un documental de autor. No es un documental, o sea, la presencia, el énfasis, el foco del documental político venezolano es un documental de autor y no un documental o industrial o un documental comercial o un documental oficial, que sí los hay, y la idea sería poder en algún momento reflexionar sobre el contraste entre este documental político de autor, que el autor es siempre no un autor, es un documental político de militante, que uno acabaría ahí a poner la acotación. Un documental de el militante y pensado para la militancia en contraste con el documental político oficial u oficioso que existía ya con anterioridad con aquellos documentos audiovisuales que se hacen cuando el gomecismo, ¿no? Esos documentos, como a Gómez le gustaba mucho el cine, hay un desarrollo inicial de el audiovisual de propaganda política que se genera, que tiene su antecedente ya en el gomecismo. Ajá, como con documental de contrainformación. Ah, mira, aquí está Livia llegando. Como documental, el documental como medio de contrainformación, que es la función número uno que pone Tulio Hernández, planteamos acá, bueno, que en contraste con el cine de ficción, destaca Julio Miranda, el documental venezolano insistía en la denuncia de las condiciones de vida, en la afirmación cultural o en el trabajo colectivo. Y la visión del documental urbano, que la veremos también, está cargada de positividad en algunos casos, sobre todo en la segunda década de los 70, y resulta luego más verosímil que la de un cine argumental que una vez puesto el barrio como contexto, lo utiliza como mero pretexto para resultar contrafondo de las aventuras de un personaje excepcional. Es decir, que ahí uno valdría la pena pensarlo en algún momento, si hacemos una mirada entre lo que quiere retratarse en el afinque de Marín o en el béisbol o en los otros, ya en la ciudad que nos ve, en Pueblos de Lata, o sea, esa representación
que tiene a el barrio en particular como un espacio que es el espacio que es sujeto de la representación, cómo contrasta con el lugar que ocupa el barrio como trasfondo o como pretexto para hablar del personaje. No sé, uno puede pensar en soy un delincuente o puede pensar también en eh, se busca muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia también. ¿Cuál es el papel, el espacio que ocupa el barrio ahí, ¿no? Como nota, justamente ponía aquí que la representación del barrio y lo popular en la ficción y en el cortometraje, es cómo mirar esa tensión posible entre la representación del barrio y lo popular en la ficción y en el cortometraje y en el documental, preguntándonos, bueno, cuáles son las diferencias entre una representación y la otra, cuál es la finalidad de las representaciones, por qué se retrata o no el barrio, qué es lo que se quiere decir sobre el barrio y sobre lo popular y cómo se diferencian entonces los géneros respecto a esa representación, que obviamente hay diferencias propias de los géneros y las funciones que tienen los géneros que no son de carácter político o de intencionalidad política, sino inherentes al género, que es parte de lo que habría que discutir, ¿no? Es decir, cuánto puede o cuál es la forma como puede representar el documental y la forma como puede representar el largo de ficción, y si no es más bien un debate que tenga como problema las desconexiones entre los géneros. Luego, bueno, el documental como instrumento para la creación y el resguardo de la memoria, que es la segunda función que destaca Tulio Hernández. Planteo acá, bueno, que ese aspecto no solo se relaciona con la denuncia, que aparece recurrentemente, sino también con la representación de lo popular, donde se destacan sus características y las formas de organización y lucha contrahegemónica presentes en la población venezolana. Y en los años 70 veremos cómo esas dos dimensiones se reflejan en los documentales que documentan, valga la redundancia, la experiencia cooperativa, por un lado, que es uno de los temas que aparece en ese documentalismo de los 70, la experiencia cooperativista, y en los documentales que hemos dicho o mencionábamos en la sesión primera, celebran, aparecen como un documental que celebra lo popular, que ya no, que tiene diferencias con lo que había hecho inicialmente Guedes y lo que va a ocurrir de la segunda década de los 70 en adelante, que más que una denuncia sobre las condiciones de miseria, aparece como una celebración de lo popular. Entonces, así como hay una diferencia entre las representaciones del barrio en el cine documental y en el cine de ficción, también asomaríamos aquí la idea de que hay una diferencia entre la representación de la memoria de lo popular en el y la memoria que se va a construir sobre lo popular en el documental y esta especie de representación casi folclórica que se hace en la publicidad, en la televisión y en el contenido audiovisual que produce el Estado. O sea, en ese contraste entre cómo se representa para la construcción y resguardo de la memoria lo popular en el documental, en el largo de ficción y cómo se hace esa representación, que es casi esta lógica de la memoria de lo popular como folclore que aparece en la publicidad, que aparece en la televisión y en este contenido audiovisual, que es un contenido audiovisual de carácter oficial. Entonces, una cosa para indagar también. Y dentro de este aspecto hay un elemento importante que es la presencia de la iglesia en los documentales políticos, donde se contrastan las imágenes de lo religioso y de la iglesia con las imágenes de la miseria, que se puede observar en Basta, que se puede observar en 22 de mayo, en la fiesta de San Juan, en un nuevo modo de vivir donde nada se parece al pasado, en tiempo colonial y en los dioses de cara blanca. Y ya en Atabapo, Donald Mayerton en el 68 aparece en ese documental, aparece por primera vez la iglesia como un factor alienante de la sociedad venezolana. Y en Santa Teresa, Alfredo Anzola muestra, o aparece un documental donde toma las creencias religiosas, en este caso las creencias cristianas, como un eje central de ese tema, de ese documental. Está afortunadamente, Atabapo y Santa Teresa los tenemos por ahí. Lo podemos ver, están en las listas que se han compartido. De acuerdo, vamos a ver si es este. No, ya. Es este entonces el que viene. Ya que esto, ya que yo creo que lo puedo pasar por aquí. Ajá. Otra temática que destacaremos es el tema de la ciudad, ¿no? Especialmente la representación que se hace de Caracas, que es la ciudad que ha sido más retratada en los documentales producidos en Venezuela, donde hasta el momento de una de las investigaciones revisadas, que era los 2000, 2001, muchas de las ciudades en aquel momento, no sé ahora,
muchas de las ciudades venezolanas no habían sido retratadas en el documental, con excepción de, decíamos, Caracas, que es la principal, Barquisimeto, Maracay y Maracay. La mayoría de los documentales critica la ciudad, mostrando los problemas de clase, la miseria, la injusticia, pero hay algunos, menos de una decena y media de esos documentales, que más bien exaltan los rasgos positivos de las comunidades populares, como el caso, por ejemplo, de uno de los que trabajaremos más, que es el Afinque de Medellín. Voy de nuevo con esto aquí. Ajá. Y en relación con esto, bueno, de acuerdo con Víctor Hugo López Moedano, el cine, una característica aquí, pasando más o menos de esta caracterización del cine venezolano, yo traía algunas ideas más generales en las cuales no nos podemos meter mucho porque tendríamos que hacer una sola sesión para hablar sobre el contexto del cine político latinoamericano, del documental latinoamericano, pero en todo caso les recomiendo la conferencia que dio Marina Levy justamente acá en Sedes sobre Venezuela en el contexto del nuevo cine latinoamericano y en donde hizo mucho énfasis en la importancia de pensar el papel del documental, a diferencia de lo que tradicionalmente se ha hecho, que es pensar el nuevo cine venezolano en el contexto del nuevo cine latinoamericano desde la mirada del largometraje de ficción y no desde el documental. En esa conferencia que dio Marina, que la pasaremos por el grupo que está aquí en Sedes, se enfocó más en este contexto. Entonces no lo desarrollaremos mucho porque si no nos tomaría toda una sesión, pero entiendo que la mayoría de nosotros acá lo manejamos, pero traía una descripción, ¿no? De Víctor Hugo López Moedano sobre el cine político latinoamericano que tenía como una característica una reformulación del cine en general y el desarrollo de un programa comunicacional y artístico complejo que tenía como objetivo fundir la dimensión social y política de la cultura, el arte y la vida, la ética y la estética, utilizando como el cine como fermento de la historia. Y esto se iba a representar en los films a partir de sus temas y de la forma como eran abordados. Los cineastas filmaban una realidad histórica de sus países y esa realidad era la materia prima de la nueva poética que se pretendía realizar. Y a su vez, ese cine buscaba la autonomía y sus formas propias de expresión, la creación de una cultura nacional propia y descolonizada que sirviera como fermento para los movimientos revolucionarios. Los rasgos comunes de ese movimiento cinematográfico de América Latina eran un descentramiento en cuanto a las opciones cinematográficas y extracinematográficas. Como habíamos dicho, tomaba la realidad social no como un objeto de representación, sino como un objeto productor de sentido. Se planteaban romper la búsqueda de la subjetividad por una buscada subjetividad, esa buscada subjetividad del cine del espectáculo, proponiendo un cine activo donde la cámara se hace explícita, así como la ideología y el tratamiento de los autores. Su relación con los movimientos cinematográficos europeos tuvo tres influencias y rupturas. La primera, el cine soviético clásico. La segunda, el neorrealismo italiano de la posguerra. Y el cine de autor francés con la Nouvelle Vague, que no sé si la anoté aquí bien, con Truffaut y Godard, por ejemplo. Y por último, este cine tenía la intención de destruir la hegemonía del cine de espectáculo estadounidense, a veces con el plan de crear otra institucionalidad, que es el caso de Cuba y Brasil, donde se crea una nueva institucionalidad cinematográfica y en otros al margen de la institucionalidad o en la plena clandestinidad, en todo caso. Ajá. Luego de estos son un cuerpo de rasgos generales, tanto del documental venezolano como del documental político en general, y entramos en la discusión, bueno, sobre la periodización de este cine, que arranca con un tema de debate que se ha desarrollado, a decir extensamente, pero que se ha desarrollado en la historia de la cinematografía venezolana, que es la pregunta, bueno, ¿con qué documental o con qué película se origina o se produce el inicio del cine documental en Venezuela? Y uno tendería a preguntarse, bueno, si fue con Araya que arrancó ese cine documental venezolano, y el problema justamente de... Se fue, perdón. La pregunta por Araya es una pregunta importante porque da para discutir o pensar el contexto de esa historia cinematográfica en Venezuela, porque si bien Araya se estrena en Cannes a final de los 50, es un hueco o representa un hueco en la historia cinematográfica venezolana porque Araya se estrena en Venezuela después de la segunda mitad
de los 70. Es decir, cuando todo esto que nosotros vamos a ver estaba en pleno auge, hacia el 19 años después de que se estrena en francés, que se estrena en Francia y en francés, y la voz en off de Araya fue pensada originalmente como una voz en off en francés, tiene que pasar casi 20 años para que se estrene en Venezuela, se hace una nueva voz en off, que es la voz en off que conocemos de Cabruja, y se estrena en el país en un momento en el cual ya había pasado todo lo que nosotros, buena parte de lo que vamos a ver, ya había más de una década de desarrollo del documental, siendo un documental claramente político, de manera que no podía ser Araya la influencia del cine documental venezolano, y esa no influencia además impacta en la medida en que cuando se estrena Araya, en el contexto en el que se estrena Araya, de hecho, fue mal vista por el documentalismo político venezolano, por las izquierdas en Venezuela, porque ese contexto era otro, no solo el contexto en el que se hizo Araya, sino la propia forma de representación, la temática, el abordaje que se hace en Araya contrastaba en buena medida con lo que se estaba haciendo, con lo que nosotros vamos a ver que se estaba haciendo, que sabemos que se estaba haciendo. O sea, ahí habla mucho, es objeto de una reflexión interesante el hecho en sí mismo de que Araya no pudiera ser la película con la que inicia el documentalismo venezolano y qué significaciones tiene eso en términos de incluso el desfase, o sea, por qué pasa tanto tiempo. Ya se había, la propia Cinemateca de Venezuela se había fundado en la segunda mitad de los 60, dirigida por la propia Margot Serrat, y aún así había pasado muchísimo tiempo en que se pudiera estrenar. Hay varios argumentos que ella misma da, no había, durante muchos años no había encontrado distribuidor, o sea, la película no tenía distribución en Venezuela, no tenía además esa traducción de la voz en off de la narración que se hace posteriormente, cuando la convencen a ella de que esa película tenía que estrenarse en Venezuela y pasa todo esto, ¿no? Y hay unas cosas allí que seguramente conversaremos sobre, bueno, ese contexto y las implicaciones que tiene que no haya sido y que no sea la influencia. Después hay una cosa como contrafáctica de, bueno, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido el cine documental venezolano si hubiese sido Araya estrenada en el propio año 58 y hubiese podido influenciar o no escuela en el país? Parte también de una exploración que podemos debatir, ¿no? Pero como no es Araya, el documentalismo en Venezuela va a estar marcado en contraste con otra temática distinta a la de Araya, que es más bien la de la violencia política y la revolución. Con, entonces, ahí sí, yo no sé por qué esto se va para la página 3 cuando le doy. Ajá. Ahí sí, bueno, con la ciudad que nos ve. O sea, es Guedes el que inicia y se reconoce en ese caso, en general en toda la bibliografía que yo he consultado, como el momento con el que arranca el documental en Venezuela, pero al mismo tiempo en una historia que se entrelaza, arranca el corto. Es decir, el cortometraje venezolano inicia siendo cortometraje documental y cortometraje documental político. Entonces, bueno, en ese breve recorrido por el documental que estamos haciendo, inicia en 1965, con esta fecha que va y viene, pero bueno, inicia en 1965 en Venezuela una tradición de documentalismo propiamente a partir de la ciudad que nos ve de Jesús Enrique Guerra. Y el documental va a surgir además, que es esa cualidad, yo no sé si uno puede decir que el largometraje de ficción que constituye el nuevo cine venezolano fue un movimiento. El documental y el documental político sí es un movimiento. Y como movimiento tiene las características del diálogo que produce un movimiento, que se inserta además en el movimiento del cine latinoamericano. Entonces empieza siendo un movimiento. Y esa condición de movimiento y de movimiento militante le permite tender puentes, establecer diálogos y demás, que son unas características que vale la pena justo pensar, bueno, si las tuvo, justamente si son exclusivas y propias del documental y del documental político en particular, que básicamente cuando uno dice documental aquí está diciendo documental político en general. Entonces, la importancia de la ciudad que nos ve en la cinematografía venezolana va a tener que ver con la intencionalidad de Guedes y con el éxito mismo de su proyección, a pesar de que esa proyección se daba en unos circuitos que eran unos circuitos militantes, circuitos estudiantiles, etcétera.
va a ser una proyección exitosa. Ajá. Entonces, frente a la mirada del punto fijismo que ocultaba la pobreza y la expoliación de los recursos naturales en Venezuela, además de la represión política del Estado, los primeros documentales venezolanos salen a la luz como unos documentales contrarios al discurso hegemónico y el discurso oficial. Y estos son los documentales realizados por Carlos Rebolledo, Jorge Solé y Jesús Enrique Guedes en este caso. En 1967, además hay un vínculo orgánico entre el desarrollo del documental en Venezuela y el centro que tiene, el centro de producción audiovisual que van a ser las propias universidades, ¿no? Se funda en 1967 el Centro de Cinematografía de la Universidad del Zulia, que estaba adscrito a la Escuela de Periodismo de la Facultad de Humanidades y Educación, y en esos años también empiezan a aparecer las iniciativas cineclubistas que eran conocidas además como los círculos populares, que eran organizaciones de barrio compuestas en su mayoría por jóvenes que realizaban el trabajo de difusión de estos documentales que se estaban haciendo, que eran de discusión política o cultural, y ahí se encuentran el Circuito del Cine del Norte, Cincinor, y la creación de la distribuidora del Tercer Cine, en la que participa Jorge Solé, que tenía como sede el Teatro El Triángulo, y también se crean las distribuidoras de cine cubano y las salas de cine instaladas en la iglesia San Pedro, cerca de la UCB, donde van a ser los circuitos de distribución y de proyección de estos documentales de los que nosotros hablaremos. En el 67 se estrena, digamos así, Pozo Muerto, que va a ser clave también, y se funda la revista Cine al Día, que va a funcionar. Cine al Día funciona como hasta el 83, más o menos, por ahí, como hasta, En el día, o más, no menos. menos. Ajá. Entonces, bueno, surge en ese contexto tanto los cineclubes. Por eso uno puede pensar si es un movimiento, porque todo estaba entrelazado. Cineclubes, proyección, empiezan a aparecer las propias revistas, etcétera. Y en el 68 se inaugura el evento, la imagen de Caracas, que duró como 2 años de organización y 2 meses de proyección, más o menos. Es un espectáculo multimedia que se inicia con la organización, aquí está tapado para nosotros, pero dice desde 1966, por un grupo de artistas que estaban dirigidos por Jacobo Borges, y de ese evento surge el grupo Cine Urgente, que era liderado por Jacobo Borges y Josefina Jordán, y que tenía como finalidad desarrollar la actividad cinematográfica en algunos barrios de Caracas, y lo logran en ese contexto, logran hacer actividad cinematográfica en La Dolorita, en José Félix Rivas y en el Cementerio, y este grupo funcionó activamente hasta 1975. La mayoría de sus miembros estaban ligados primero al Partido Comunista de Venezuela y luego al MAS en ese proceso de actividad. Imagen de Caracas, bueno, se ha hablado mucho sobre Imagen de Caracas, pero yo siento que requiere incluso un propio documental sobre Imagen de Caracas, porque no hay, era un mega espectáculo multimedia con varias pantallas, donde yo no estoy seguro que existan los multimedia que se proyectaron en ese momento. No estaba claro, pero además es un evento oficial, es un evento que se encarga por el cuatricentenario de Caracas, lo encarga la alcaldía de Caracas, el Consejo Municipal. Del promotor cultural. Sí, a través del promotor cultural Inocente Palacios, ¿ok? Él llama a Jacobo Borges para hacer un gran homenaje en el cuatricentenario de Caracas. En- ah, bueno, si quieres me acerco un poquito. Ok. Sí, para 1966, a través del promotor cultural Inocente Palacios, muy importante en estas actividades culturales, plásticas, estéticas en general, llama a Jacobo Borges para solicitarle un espectáculo que se haga cinematográfico para la ciudad de Caracas en su cuatricentenario. Y Jacobo, a partir de allí, empieza a convocar y a crear
un evento muchísimo más grande y mucho más de dimensiones, mucho más grandes de lo solicitado, ¿no? Y va a ser herramienta de poder colocar en la gran pantalla a través de un evento que se solicitó de manera oficial toda una cantidad de ideas políticas de carácter de izquierda que luego de montado el espectáculo concluye con escasamente 2 meses, poco más, poco menos, el cierre del evento por parte de las autoridades políticas y policiales del país. Y bueno, eh, al gobierno no le gustó y lo cerraron, lo censuraron. Eso es todo. Gracias. De acuerdo, ahorita te quedas por ahí porque vamos a conversar. Pero bueno, yo creo que Imagen de Caracas es un hito sobre el que falta justamente desarrollar más. Yo vi que hay en YouTube, voy a ubicarlo para enviárselo, alguien intentó hacer una especie de reproducción 3D de cómo debe haber sido el pabellón, cómo estaban localizadas las pantallas. Ah, no, imagínate, ya está mal. Vuelve. Sí. Yo estuve en el evento, era muy, muy niña y recuerdo que eran pantallas gigantescas que subían y bajaban. Había muchísimos andamios con rampas por donde la gente se desplazaba. Y no solamente era cine, sino que también era danza y teatro. Habían distintos como escenarios donde la gente podía hacer, o sea, había una representación eh, planificada, ¿no? En distintos momentos y habían dos áreas también, estaba dividido en dos, había una parte que era histórica, que abordaba toda la época de la colonia y una parte de la Caracas actual, ¿no? Entonces había ese contraste de los dos tiempos y, como les digo, o sea, era una multiproyección en donde la persona estaba, eso que llaman ahora espectáculo inmersivo, como el evento de Van Gogh. Bueno, ya se había inventado hace mucho tiempo, hace más de medio siglo atrás. Iba a preguntar, aprovecho, de esos que se proyectó, ¿había y algunos audiovisuales producidos por estos documentalistas? Todos. No. Todos los materiales. De hecho, mi papá participó como extra en la firma del Acta de la Independencia, lo vistieron, lo trajeron y llegó a la casa vestido así. Yo estaba maravillada, yo tendría 6 7 años, no sé. Se dejó crecer las patillas así grandes para que lo vieran de esa manera. Ajá, entonces, bueno, vuelvo a compartir, pero es un hito sobre el que, bueno, sobre el que podemos volver y hace falta volver. Y saber, porque claro, una cosa que se desmanteló, que no quedó en lo que se, sino que está en la, ¿ves? Donde estaba Parque Central. Sí, eso era la urbanización El Conde, la tumbaron completamente, se hizo ese gran balcón, un balcón gigantesco, y luego se desmanteló y allí se construyó Parque Central. Mira, donde vive Reinaldo. Ajá, entonces, bueno, luego en el 68 y estas cosas son claves porque en el 68 entre el 21 y el 29 de septiembre, se da el primer encuentro de cineastas latinoamericanos y la primera muestra documental latinoamericana en Mérida, en el que participaron cineastas como Jorge Sanginés y el grupo argentino Cine de Base, pero además pongo aquí un punto porque lo mencionaba antes, es como una cosa un poco trágica nuestra también cuando uno revisa la bibliografía sobre documentalismo venezolano. Venezuela es una especie de nota, o no está, o está en algunos capítulos, está Guedes en algunas enciclopedias que reúnen, pero este tipo de cosas que fueron clave en el desarrollo del cine latinoamericano y del documental en la América Latina, el cine político, no son una nota al pie, es decir, el rol de Mérida y el rol del trabajo de agitación y de militancia que se estaba haciendo en ese desarrollo, incluso
ahora que mencionaba, en el impacto que tuvo en la fundación de las instituciones de cine cubano, bueno, es una cosa que no, si no la reivindicamos nosotros, no las va a reivindicar nadie, pero toca hacerlo porque está poco representado o muy subrepresentado en la bibliografía, por lo menos que hay sobre documentalismo latinoamericano. Venezuela tiene un puesto marginal que no debería ser a razón de estos propios acontecimientos. Yo creo que había traído, porque eso continúa, lo vamos a ver cómo continúa todo eso en la década de los 70. No me lo traje. Ah, no, sí me lo traje. Estos libritos que sacó Aray, y creo que se ve, este es por un cine latinoamericano, que fue el encuentro después del golpe de Estado Allende, que se dio en Caracas en el 74. Son una colección que hizo Aray sobre recogiendo esas discusiones. La Venezuela fue foco del debate sobre el cine político durante 2 décadas por lo menos. Y bueno, vale la pena reivindicarlo. En el 68, como resultado de ese encuentro, se funda el Departamento del Cine de la Universidad de los Andes, en el que confluyen Carlos Rebolledo, Edmundo Aray y otros cineastas. Y en ese departamento se encontraron Hugo Uribe, Manuel Marquina, Alfredo Anzola, Juan Santana, Donald Mayerton, Ramón Arellano, Jorge Solé y los hermanos, y bueno, Roberto Siso, el otro Siso está en el otro, y Fernando Toro. Hay ese foco, ese cruce con el rol de la universidad, con el papel que tuvieron las universidades que tenían espacios para producción audiovisual, así como tenían radio, etcétera. Bueno, fue clave, ¿no? En el 69 se realiza la primera muestra de cine amateur en la Cinemateca Nacional y el jurado estaba compuesto por Rodolfo Izaguirre, Pablo Antillano, Carlos Rebolledo, Daniel Oropesa, Mauricio Wallerstein y Alfredo Roffé. El segundo, entonces teníamos ese primer lote de documentales que son documentales militantes, documentales de denuncia de las condiciones de miseria, de denuncias de agitación, documentales de agitación política. El segundo lote temático que surge en la segunda mitad de los 60 tiene que ver con la universidad como eje de la lucha política venezolana y tiene entre sus principales representaciones Renovación, la universidad vota en contra, la autonomía muerto y 22 de mayo, que ya me canso todas las sesiones estas. Tengo 3 semanas hablando de 22 de mayo para ver si de tanto mencionarlo aparece en alguna parte. No sé si Marina ahora sabe dónde podemos conseguir 22 de mayo, de Jacobo Borges justamente. Pero bueno, son los documentales que giran en torno a el estallido, creo también en torno a la universidad, que tienen como foco los debates, las discusiones, los allanamientos, la represión dentro de la universidad. Además, o sea, está el Mayo francés, o sea, ese contexto de la renovación del Mayo francés, hay una situación, digamos. Hay una tendencia a su vez a que el documental que juega a ser que juega, digo yo ahí, bueno, que busca ser un ensayo también militante y experimental que tiene la obra de Ulibe importante, en Basta particularmente, esa cosa de experimentación técnica del lenguaje va a ser muy importante, lo vamos a ver cuando lo abordemos a fondo o cuando ustedes, si no lo han visto, si lo han visto lo saben y si no lo han visto, cuando lo vean se darán cuenta en los documentales de Ulibe. Y según Lucien, el documental de la década de los 60 se puede caracterizar a partir de los propios cineastas como urgente, esa idea de la urgencia del documental, urgente por la necesidad de intervenir en los procesos sociopolíticos, y era un cine caracterizado en general por el cortometraje en formato blanco y negro, de 16 milímetros, rodado cámara en mano, y como una narración predominantemente en off. En esa década se produjeron 146 títulos, 111 cortos y 35 largometrajes, que incluye largometrajes de ficción y no ficción, creo yo, en este dato que tengo apuntado aquí. Eh, los largometrajes, hace poco se estrenó, la Cinemateca restauró, en junto a un trabajo con Colombia, este largometraje de ficción La Paga, que es del 62, lo vimos en la Cinemateca que está, bueno, fue un ejercicio de restauración y además un ejercicio cinematográfico. Pongo aquí la nota para que quede interesante porque es un largometraje de ficción que hace un director colombiano, es la ópera prima de un director colombiano, la hace en Venezuela, pero curiosamente juega a ser, uno no sabe con exactitud si es Venezuela, si está queriendo hacer desde Venezuela una representación de Colombia, pero bueno, están las guerrillas, es una gran denuncia sobre la situación de los campesinos en general. Eh, Después, el tercer cine, ¿no? Las principales características del tercer cine en Venezuela fueron
asumir la existencia de la dependencia como problema fundamental y por tanto impugnar el imperialismo, romper con las formas tradicionales de hacer cultura y luchar por una cultura de la liberación, según Jacobo Borges, realizar un cine que liberara la imagen del hombre oprimido y su conciencia, bien sea a través del documental o de la ficción, Jesús Enrique Guedes, enfrentar la penetración cultural neocolonial, oponiéndose abiertamente al arte civilizado y busca dilucidar nuestros problemas ligados a la dependencia, Alfredo Lugo, y llevarle al pueblo un mensaje de denuncia y convertirse en un instrumento de trabajo político para la izquierda, Emilio Ramos, buscar la liberación del hombre y para ello debe crear nuevos lenguajes, Jorge Solé, y crear una confrontación con el poder. Hay una cita acá de Jacobo Borges sobre el cine urgente, que él define como un cine continuo, realizado no como una verificación, sino como una participación en un proceso activo, un cine abierto no solo por su estructura, sino por la relación actor-espectador, cine hecho no solo por militantes, sino también por participantes en la acción, quienes van reflexionando y discutiendo durante todo el proceso que engloba dialécticamente la acción misma, un acto de filmación y visualización cinematográfica, hasta llegar a la crítica de las ideas que generan la propia acción. En estas experiencias, que aún son elementales, está el germen de un trabajo que rebasa las categorías de cine, teatro, etcétera, para convertirse en una acción cultural revolucionaria. Sin negar las otras, esta experiencia es la que más me interesa. Su desarrollo no es posible sino a través del desarrollo y la necesidad del propio movimiento revolucionario. Y esta, que podría parecer una cita de Jacobo Borges de los 70, es una cita de Jacobo Borges del 2019, en una entrevista virtual que le hizo la siempre querida y recordada Patricia Kaiser. Le hizo una entrevista a Jacobo Borges hace pocos años y él hace esta referencia reconstructiva de lo que fue el cine urgente. En la década de los 70, bueno, va a ocurrir un desplazamiento donde, si bien continúa habiendo una indagación sobre la realidad social venezolana en el tono de denuncia, aparecen unos aspectos más amplios de la cultura relacionados con problemáticas más presentes en esos años y uno de los tópicos es esta cuestión de la identidad, que está en lo que exploraremos nosotros, por un lado en esto de los documentales de Anzola, en el béisbol, en el de Jacobo Penso del Alfinque de Marín, luego esta denuncia sobre lo indígena también, en Yo Hablo a Caracas, el problema de la identidad. En la década de los 70, la Asociación de Cine Amateur continúa realizando actividades durante toda esa década y en el 76 se realiza en Caracas el primer Festival Internacional de Cine de Vanguardia en Super 8 a cargo de Julio Neri, que es el documentalista de Lectofrenia, que es uno de los que está para ver o para conversar, y Mercedes Márquez, y fue dirigido este festival hasta el 81 por el propio Julio Neri. Hacia finales de los 70, el Departamento de Cine de la ULA podía reconocer entre sus realizaciones de esa década más de 40 películas, con el aporte de realizadores como Jorge Solé, Carlos Rebolledo, Hugo Olive, Donald Mayerstone, Fernando Toro, Alberto Torija, Juan Santana, Michael Newman, Ramón Arellano, Roberto Siso y Freddy Siso. En 1976, el Consejo Municipal del Distrito Federal instituye un programa de subsidios al cortometraje que permite la producción de más de 50 cortometrajes entre 1976 y 1989. En 1977 se crea la Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos y se realiza el quinto encuentro, o sea, había cinco entre el 68 y el 77, el quinto encuentro de cineastas latinoamericanos en la ciudad de Mérida. Y en el 80, bueno, se realiza el primer Festival de Cine Nacional en Mérida también. O sea, Mérida era el núcleo, el foco de todas estas discusiones. Aquí hay una definición, una cita de Guedes, donde él va a decir que la definición de cine urgente es algo que viene de todo un movimiento cinematográfico latinoamericano, con ciertas bases en su concepción en el documentalismo europeo, en aquellas películas que tienen un origen en el hecho inmediato, generalmente en los hechos sociales, y esta es la primera característica, ¿no? Un hecho social inmediato. No es historia ni es futurismo, no es una cosa hacia el futuro, es lo que está sucediendo en el momento. Una huelga, una reclamación, una manifestación, un planteamiento, pero casi siempre cosas inmediatas. Y después, la urgencia de esto está en que alguien lo necesita para instrumentar acciones para solucionar estos problemas planteados. Y eso es un poco la base, otra característica de este cine,
que se dio más que todo aquí entre nosotros en América Latina, y es lo que lo diferencia un poco de los europeos, es que muchas veces su planteamiento tenía influencias de tipo sociológico, psicológico y antropológico, y en estos planteamientos había cierta actualidad, pero la indagación provenía de dichas disciplinas. Este cine se hizo por jóvenes y no por profesionales del cine. Y bueno, con esta cita de Guedes terminó más o menos este recorrido para abrir el debate. La idea era, no solo era contextualizar, sino volver a situar qué cosas vamos a mirar, buscar, qué debates que están pendientes sobre este documentalismo, cómo se organiza y cómo a fin de cuentas fueron 2 décadas, 1 década y media de no solo de agitación revolucionaria, sino de desarrollo de unos debates sobre el cine en el cual Venezuela y Mérida en particular, las regiones, o sea, no era Caracas el núcleo de ese debate, era las regiones, era Mérida, el Zulia, además, que aparece fue antes del Departamento de Cine del Zulia, se crea el departamento, se crea antes el Departamento del Cine de Mérida. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que desarrollé, que traje además como provocación para la discusión, que me gustaría que se desarrolle escuchándolos a ustedes, sobre todo. No sé si, ¿cómo lo hacemos? Si arrancamos con alguien de los que están aquí, después de los que están allá, voy a dejar de compartir para verlos y verlas. Ajá, cerré yo ya. Ajá. Marina, te tenemos aquí. Me aprovecho de tu nobleza para empujarte que seas tú la que, Eh, Mira, ah, si quieres, te... toda esta década, década y media, estos 15 años, ¿no? Además de todo lo que ha dicho Manuel, es muy importante destacar que este cine que estamos trabajando nunca formó parte de los circuitos comerciales cinematográficos en Venezuela. O sea, era un cine que estaba absolutamente censurado por el Estado venezolano. Por eso muchísima de la población venezolana ignora realmente cuál es esa fuente del documentalismo. De hecho, el documental por la mayoría del pueblo venezolano está tomado como un género de segunda, ¿no? Ah, no, él no hace películas, él lo que hace son documentales. Incluso llegan a decir cosas como estas, ¿no? Y el hecho de que durante décadas se haya ocultado premeditadamente este trabajo, a pesar de toda la lucha de los movimientos organizados del cine para lograr que cortometrajes fueran proyectados antes de cualquier película que se fuera a proyectar en el cine comercial. Este cine del que estamos trabajando no ha llegado a toda la población venezolana, sino muy poco. Creo que deberíamos sentirnos privilegiados de poder acceder a este cine tan poco conocido para muchos. Y una cosa ya poniendo punto aparte, una de las cosas importantísimas que quería comentar es que con el encuentro, el primer encuentro de cine latinoamericano en Mérida en 1968, creo que es la primera vez que todos los cineastas latinoamericanos que estaban haciendo cine se pueden encontrar, porque se habían visto de forma aislada, digamos que se había visto, no sé, San Ginés con el Pino en Cuba y con los cubanos, pero no se había reunido con Glauber Rocha, y ese hecho de que todos ellos pudieran confluir en 1968, y vale decir que algunos de ellos, digamos que
menos conocidos, como por ejemplo Sergio Trabuco Ponce, chileno, estuvo aquí también con Miguel Lití, termina quedándose en Venezuela, termina quedándose Hugo Uribe, uruguayo, en Venezuela, ¿no? Aportando no solamente en cine, como en el caso de Hugo, sino también en el teatro, con infinidad de trabajos. Y de verdad esto marca un impacto, como decías tú, poco estudiado, ¿no? Y sobre el cual poco se ha reflexionado, porque es aquí, digamos, que en donde todos ellos logran confluir y sentar ideas, ¿no? Eso es para mí importantísimo. Y bueno, Sí, no, bueno, ahí, eso, yo solo agregaría uno, que quede grabado aquí, a lo mejor publicamos este fragmento, la enfática denuncia de que eso que se había logrado con la ley, que ya estaba en esos debates de esas décadas, que era que el cortometraje venezolano antecediera el largo por ley, es decir, la ley venezolana establecía y establece, creo yo todavía, que el largometraje en las salas de cine tiene que estar antecedido por un cortometraje venezolano, se ignora campalmente. O sea, cualquier película que uno vaya a ver en el cine hoy en día no está precedida. Aquí se le dio la vuelta porque le ponían entonces cortometrajes de Disney y cortometrajes de Pixar, entonces le hacían un juego a la ley, uno entraba y veía cortometrajes de las propias, pero eso sigue estando en la ley. Si la forma de ver cine venezolano y de ver el corto, ¿dónde ve uno el corto que no sea en festivales de corto? Estaba la ley, desde esa década se estaba discutiendo que meter eso en la ley y desapareció y no lo hemos defendido, el hecho de que es donde ve uno el cortometraje venezolano, ¿no? Sea de ficción o sea documental, y estaba, la ley había, yo llegué a ver documental venezolano todavía en los últimos 20 años porque estaba por ley que tú ibas al cine y antes, bueno, había un tiempo, tenía que ser un corto que no pasara, creo, 10 minutos, 6 7 minutos, pero había eso, y eso se ha perdido sin que nadie, bueno, se han perdido tantas cosas, sin que se defienda el hecho de que porque por dónde se difunde el cortometraje, dónde ves el cortometraje, y eso tenía un sentido. Sí. No, de hecho, creo que fue Guido en una de las conversaciones que tuvimos en el marco del cine latinoamericano, que hizo la salvedad o la referencia que una de los cortos, que era Pedro Barata, estaba previsto a que se pasara antes de las películas y Superman en ese momento estaba en su apogeo. Cito las palabras más o menos textuales que él dijo, era que dijo, nosotros no vamos a poner Superman si ese es corto, se está mintiendo. Cuatro de plata de Armando García. Ajá. Entonces, ya por ahí uno puede ir viendo las situaciones. Y hoy, más o menos, a la realidad que uno se enfrentaba, que me enfocaba a enfrentar, es que tanto en televisoras públicas como en televisoras nacionales, privadas, perdón, a veces cuando conversas para la muestra de los trabajos documentales, en ambos casos te dicen, bueno, lo que necesitas es visibilización. Necesitas ser visibilizado, dame eso, o sea, dame el material. Nosotros te lo pasamos gratis o vemos qué es lo que pasa. Entonces, también es buscar esa esencia y ver cuáles serían los mecanismos para poder introducir eso. A mí me tocó la experiencia que hace un año exactamente hicimos un taller de un aprender haciendo con el SENAC y, y salió de forma espontánea, hace un trabajo muy corto, fueron 6 minutos y hablaba era única y exclusivamente del taller, de cómo se realizó la participación de los mismos talleristas. Entonces yo le proponía a ellos como SENAC, le decía, mira, a mí lo que me interesa es que esta vez ustedes la puedan mostrar, o sea, son experiencias, no de Ernesto, en ese caso que estaba dando el taller, sino que se puedan mostrar y se vean ellos el propio de trabajo de experiencia-aprendizaje desarrollado a través de la pantalla, así como una serie de propuestas en función de la pantalla que tiene el SENAC, que son las salas de cine. Sí, bueno, abro ahí, si alguien quiere el derecho de palabra en los que están a distancia, y que pueden, Manuel, ajá, sí. creo que a la exposición que haces, que está súper buena, quizás le agregaría
Dos cosas. La influencia del manifiesto del cine imperfecto del cubano Julio García Espinosa, tengo entendido que influyó en la cinematografía rebeldes y de izquierdas del continente. Y el Cinema Novo, el movimiento liderado por Glauber Rocha. Creo que, o sea, son como desde afuera, había, o sea, no solo la influencia de la nueva ola francesa, sino que había esos textos, esos manifiestos y esas películas. Yo no sé si las conocían o no, pero estoy muy seguro que los textos, o sea, porque era como el ardor político del momento que producía discursos, ¿no? Creo que eso está por allí también. Sí. Bueno, está ahí abierto si alguien, bueno, está abierto que planteen cosas los virtuales. Y igual, si algo faltó para irlo apuntando de cara a hacer de esto otras cosas en detalle, así que apunto lo que dice Noel, pero está Luis. Sí, yo tenía dos preguntas. Una era sobre las películas del Departamento de Cine de la ULA. Si estas películas no, sí, o sea, si no tenían una distribución normal, ¿dónde se veían? ¿Se veían en la universidad? ¿Se distribuían en las universidades? ¿Había en cineclub? O sea, era la dinámica de cómo la gente veía estas películas en esa época? Yo entiendo que sí, que era la propia universidad, las redes de Cineclub. Popular, ¿ok? De las organizaciones, de los círculos culturales populares, ¿ok? Se hacían proyecciones clandestinas en ese periodo de muy alta represión. Se hacían proyecciones clandestinas, no solamente del material de la Universidad de los Andes, sino que en general, cuando se estrena en Venezuela, cuando se ve en Venezuela, no, en Caracas, la hora de los hornos del Pino Solana, tengo entendido que se vio de manera absolutamente clandestina en un galpón que quedaba por Mari Pérez. Y entonces la gente como Edmundo Aray, Carlos Rebolledo, Jacobo Borges, se pusieron de acuerdo para que se pudiera proyectar de manera secreta y convocaron a la gente para poderla ver. Bueno, más o menos las películas del Departamento de Cine de la ULA circulaban de esa misma manera, ¿no? Por cineclubes, tenían hay que contar que muchas de de estos materiales son en 16 milímetros. Entonces, el Claro. 16 milímetros, además de ser una cámara relativamente más pequeña, también tiene un sistema de proyección más sencillo que el 35. Entonces era mucho más fácil. Acuérdense que no teníamos ni Videobeam, ni Betamax, ni Urmatic, ni nada de esas cosas. Había que Sí. trasladarse con el proyector de aquí para allá. Y hay bueno, habría que revisar el grupo Cine Urgente que se logra instalar en los espacios que se mencionaban allí. Si ellos logran establecerse en algunos espacios populares y trabajaron consecutivamente hasta el 75. Después, yo no sé, este documental que hizo Josefina Roldán, que se llama Sí Podemos, que era porque ya era ahí, de parte de lo que hemos hablado, o sea, Jacobo Borges pasa a ser el jefe de campaña del MAS, de las campañas de José Vicente y de jefe como de la política cultural del MAS, y Josefina Roldán también, y Sí Podemos era el eslogan de esa campaña. Ellos hacen un documental, las dos mujeres de Josefina Roldán y otra documentalista hacen juntas ese documental que yo no lo ubico, lo busqué, exacto, Franca Donda y Josefina Roldán hacen ese docu, pero tenían esos espacios que habían establecido igual antes. Ahí me queda rondando esa frase de que la pone Julio Miranda, que era donde parecía que la izquierda estaba derrotada, que era en la lucha armada, en el cine siempre ganaba. Es decir, este cine era el cine no solo del triunfo, pero si uno puede pensar, no solo que ganaba en la representación, sino que en la cultura hubo, o sea, resistir y ese impacto, que es lo que habría también que reivindicar, es decir, que no es poca cosa lo que está ocurriendo entre el 68, 69, 67. Están pudiendo reunirse estos cineastas que todos estaban vinculados orgánicamente a las organizaciones que estaban en armas
Si ellos estaban vinculados orgánicamente a las organizaciones que estaban en armas y estaban realizando el encuentro de cine en Mérida, lo que lo hace más loable todavía, en el sentido de lo que puede ser una derrota político-militar en el área de la cultura, es un triunfo de consolidación en este ámbito en específico de la tradición del documentalismo en Venezuela. Bueno, vale la pena esa reivindicación. Aquí decía, creo que decía Oriel algo que tengo que ver. ¿Dónde está? Por aquí. Ajá, ya por aquí. Nada muy importante realmente, pero tenía días pensando desde la sesión anterior en lo del, bueno, lo que era antes, lo que es el TED ahora, ¿no? Y ese sede de ese cine en el sótano de la iglesia, que considerando también el papel de la iglesia en esa época me parece muy llamativo. No sé, como topografía urbana, me pregunto qué tan común era. O sea, los espacios de socialización del cine han cambiado mucho, no sé si eso era corriente, pero una imagen hermosa, pues, ¿no? Que en el sótano de una iglesia haya una pequeña sala con las características que ya describiste, además, ¿no? Una pequeña sala que proyecta estas cosas que estamos diciendo. Exacto, yo no sabía eso. O sea, que como muy solapado todo, ¿no? Una Caracas, como que la contracultura está como bien, este, ceñida, ¿no? O sea, una ciudad pequeña. Me pareció súper interesante ese dato. Y bueno, y también pensé lo que decía Noel de, bueno, Cinema Nuevo y no sé qué, como interesantísimo lo de los encuentros, anotado. Sí. Sabes que es un tema que yo le llevo seguimiento. Al final de cuentas, uno echa de menos la existencia aún. Ojalá que estas cosas puedan producir, que exista una historia del documental en Venezuela bien publicada, donde se registre cómo eran esos sistemas de exhibición, distribución, qué funcionaba, cómo, Claro. pendiente por hacer como cartografía justamente también. O sea, tiene una historia del cine documental en Venezuela, incluye una cartografía del territorio, cómo se distribuía, cómo se exhibía, dónde eran los espacios donde se podían distribuir y la forma que se podían distribuir, lo que estaba y lo que venía de afuera. Es decir, estos teatros de distribución donde se distribuía el cine cubano, donde se distribuía lo que estaba llegando de los otros lugares. O sea, hay algunas identificaciones, pero está por hacer. Influye mucho, o sea, tiene mucha importancia allí el mundo oral con Piscina en la Pirámide, No. porque creo que fue a través de la distribuidora del Tercer Mundo, de Jorge Soler, y articulado con el mundo oral, proyectaba en Piscina en la Pirámide todas las películas cubanas, bueno, todas, películas cubanas, películas rusas, las películas bolivianas de Jorge Sanguinés, ¿ok? El cine que no se podía ver en ninguna sala comercial, ahí veíamos Sangre de Foto, Lucaná, Bucamau, no sé, Tarkovsky, me acuerdo que vi allí pieza inconclusa para piano mecánico. O sea, había cantidades de cosas que uno iba especialmente a cine la pirámide, a pesar de los lejos, a ver un cine diferente. Y tuvo mucho que ver con esta proyección. Pero claro, estoy hablando de largometrajes de edición. Manuel, ¿le puedes acercar el micrófono, porfa? Sí. Poco vi allí o no recuerdo haber visto documentales, pero ese cine que digamos estaba vetado por las cadenas comerciales siempre lo proyectó Edmundo Aray. Y finalmente la sala cierra por falta de asistencia a la sala. Por ejemplo, había un ciclo de cine argentino y sí, se llenaba con toda la migración argentina que teníamos debido a las dictaduras en el sur, pero cuando era un ciclo de cine ruso y eran funciones de 7 personas, de 5 personas, entonces la falta de ingreso hace cerrar la sala. Pero de resto, con las redes cineclubes era donde más se podía ver. Yo recuerdo que en la Facultad de Ciencia había un cineclub y pasaban algunas películas venezolanas de estos títulos que estamos trabajando, ¿no? Sí, ahí yo agregaría como una cosa, como un tema a explorar, bueno, qué cambia, qué hace o qué fenómeno representa seguramente una anomalía
esa exhibición en el cine que se dio de la trilogía Miami Nuestro, El Afinque de Marín y Yo Hablo a Caracas, que se estrenan en el cine juntas y funcionan en taquillas y la gente va a ver eso. Y algo ocurre ahí en ese finales de los 70 que permitió que ese fenómeno se diera. El fenómeno de meter Miami Nuestro, Yo Hablo a Caracas y El Afinque de Marín, que eran tres temáticas denuncian las tres, pero desde lugares muy diferentes. O sea, cuando uno las mira, de lo que hace Yo Hablo a Caracas en términos estéticos, etcétera, el discurso, lo que hace La Finca de Marín y lo que hace Miami Nuestro, son tres cineastas distintos, con miradas distintas sobre cosas, y juntas, bueno, funcionaban en el cine. Pero la forma que se encontró para que se pudiera proyectar en las salas de cine fue un impacto. La gente fue a verlas masivamente. Nunca habían visto en las salas de cine comercial, digamos que tres películas, tres cortometrajes de tres realizadores venezolanos y no se las iban a pasar de manera individual. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un largo con esto. ¿Ok? Y entonces funcionó, pero fue una experiencia aislada. Sí. Hubiese sido excelente. Por ejemplo, extrapolando un poco, Kurosawa tiene una cinta llamada Sueños, en donde tiene 8 cortometrajes basados en sueños que tuvo a lo largo de la vida. Y hay otra película muy importante que creo que se llama I Love Paris, que tiene, creo que son 16 cortometrajes, todos que se desarrollan en París de diferentes documentalistas. O sea, eso funciona y aquí se hizo mucho antes que Kurosawa y mucho antes que el de París, ¿ok? Pero por alguna razón desconozco por qué no se volvió a hacer. Una pregunta, ¿esta distribuidora del tercer mundo tiene algo que ver con la Filmoteca del Tercer Mundo de Uruguay? Porque bueno, creo que Jorge Solé es uruguayo, ¿no? No sé si es una casualidad el nombre o si efectivamente era la misma gente. Nos queda la pregunta apuntada para resolverla, porque Le podemos preguntar. le podemos preguntar, bueno, de hecho sí, o sea, la vía de contacto sería buenísimo que en algún momento por eso le lo podamos, lo invitamos a hacer una conversa colectiva aquí, no sé, pero está o sea, lo tenemos el contacto con él y podríamos contactarlo hay que hacerlas, además, si no hacemos esa entrevista, los que quedan, que es Anzola, Solé, o sea, quedan muy pocos de esa época vivos. Incluso, bueno, Telman estaba muy joven, pero bueno. Sí, pero bueno, fíjate cómo responde Jacobo Borges sobre su época, cuando ellos uno los toca sobre sus cosas. Bueno, en fin, no sé, eso está abierto si alguien más tiene esos comentarios, preguntas. Ah, Sí, yo Alejandro, quisiera decir algo. ajá, sí, ¿Quién viene? Vengo yo, venelo. estaba aquí, bueno, tengo Mau. Sí, bueno, quién sabe. Yo tenía una pregunta breve ahí que era la importancia del escrito, ¿no? Las revistas, cualquier cosa que se transmitía por medio escrito y también pensando que muchas de estas nuevas ondas en los 60, 70 empiezan más bien como cine crítico, ¿no? Los que dicen hacer cortometrajes, largometrajes, y si algo así se vio en Venezuela o si hubo un desarrollo distinto, ¿no? Yo, yo creo que, o sea, la coincidencia con el cine escrito, creo que es lo que estaba preguntando, por cómo aparecía la escritura de revistas, me refiero, entiendo, ¿no? De los espacios de difusión escrita. Bueno, aparece eso, Cine al Día aparece en ese momento y había estos libritos que saca Aray, que salían, este libro, ya los voy a decir, porque además este libro es, bueno, Comité de Cineastas de América Latina y es de el propio 74, es decir, este es el documento de por un cine latinoamericano, no sé si se ve ahí, bueno, aquí, ahora sí. Por un cine, esto es una colección que están varios, de hecho dice colección Cine Rocinante, y este es el documento del Encuentro de Cineastas Latinoamericanos en Solidaridad con los Pueblos y Cineastas de Chile, que se hizo en septiembre del 74 y tiene las declaraciones del encuentro,
fragmentos, etcétera. Sé que es una colección. Hay como un par, hay unos azules de esta colección de Aray. Es decir, ya te voy a decir. Bueno, esto es Caracas, aquí, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, en este caso. Pero sí, o sea, eso es un apunte para uno reconstruir esa coincidencia entre cómo confluía lo que se estaba escribiendo en revistas en relación y en las publicaciones que empiezan a aparecer como espacios. Yo, eh, había una muy vieja, 1940 de antes. Para que quede En fresco. 1940, Sí. sí, en 1940, Ami Courvoisier, un francés que estuvo aquí durante muchos años, creó la revista Mi Film, pero después creo que desaparece hacia finales de los 50 y no había un vacío completo y surge Cine al Día con Osvaldo Capriles, Alfredo Roffé, Ambreta Marrosu, eh, hacia 1966, creo, que es 65-66 es el primer número, y ellos vienen a llenar un espacio que estaba completamente abandonada, pero no solamente con críticas cinematográficas, sino también como reflejo de todo el movimiento que estaba ocurriendo en el nuevo cine latinoamericano, cómo emergió, y ahí hay entrevistas y documentos maravillosos en Venezuela. Y después de eso, mucho más adelante, en los años 80 surge la revista Encuadre, pero ya la revista Encuadre viene siendo una revista institucional del Consejo Nacional de la Cultura. No tenía la libertad que tenía Cine al Día. Cine al Día no está digitalizada, ¿verdad? No. No, pues eso es un trabajo pendiente. Ajá. Oh, sí, Alejandro por aquí. sí está. ¿Ah, Ya sí está está? digitalizado. Pero Pues aquí yo tenemos. te paso el link. Ah, envíenlo. A ver, Alejandro. Aquí Luis siempre nos pone al día con lo que está por ahí. Y nada, hola a todas y todos. Bueno, es un poco una intuición, una reflexión con todas las dudas del mundo, porque me reconozco absolutamente ignorante de este tema del documental político venezolano, ¿no? Pero al hilo un poco de la exposición de Manuel, ahora probablemente en este año 2025 nunca haya habido tanta posibilidad, al menos técnica, de acceder a estos documentales de lo que nos habla Manuel, ¿no? Ya sea en Internet, YouTube, grupos de Telegram. Yo mismo cuando quiero buscar algo le pregunto a Manuel, Manuel me manda el enlace. La posibilidad está ahí, ¿no? Otra cosa es que la gente quiera acceder a ello o tenga algún interés por acceder a ello. Sin embargo, se pierde esto de lo que nos hablaba Guedes en una de las láminas que nos ha puesto Manuel, ¿no? Que el documental político no está completado, no está terminado, hasta que no hay un visionado conjunto, ¿no? Ese sótano de la iglesia del que hablaba Oriel también, ¿no? Cuando deja de existir ese visionado conjunto, ese cineclub, esa sala, ese sótano de la iglesia, pues estamos perdiendo una de las características de ese documental político y una de sus potencialidades, ¿no? Y yo mi pregunta era un poco a Manuel, ¿hasta qué punto eso es fundamental para que podamos hablar de un documental político en toda su plenitud, cuando ahora prácticamente no existe el visionado en conjunto, ¿no? No, yo creo, o sea, sin duda, hay ese problema, aquí no lo puede resolver un poco nuestro compañero que acaba de venir justo de comentar la experiencia que tuvieron de proyección colectiva. Ahora, ¿hace cuánto fue? En La Vega, de 4 días. Bueno, ahora nos cuentas, porque está bueno que nos cuentes, porque es su experiencia, o sea, todavía, ¿cómo saca uno? Tendría que sacarlo de esa proyección individual y retomarlo sin que vuelvan a existir los cineclubes con esta disposición que hay de, bueno, existe, en Internet existe la capacidad, podemos proyectar ahora con más facilidades que cargar un proyector. Entonces, con esas condiciones, y tú ahora te invito a que nos comentes sobre esa experiencia porque nos gusta, es bueno saber, bueno, la gente va, le interesa, o sea, cómo se recibe hoy en día hacer un ciclo de cine en el barrio con la gente. Está bueno saberlo. De hecho, vente para que nos cuentes, porque vale la pena no solo registrarlo, sino tenerlo en... No, bueno, sí.
El 30 de julio al 2 de agosto tuvimos la oportunidad de hacer una muestra de cine, la llamamos Venezuela abraza a los pueblos, ¿no? En la parroquia La Vega. Y una más o menos de las ideas fuertes de esto o fue, y vamos a tratar de que se mantenga, en primer lugar, poder compartir con algunos compañeros que vinieron de afuera, en este caso una compañera española, un par de compañeros argentinos, uno boliviano, y tres cubanos que nos propusieron sus películas, e hicimos la difusión dentro de 5 espacios distintos en la parroquia La Vega. O sea, desde nosotros para el año 2023 surgía una inquietud de ver cómo hacíamos, y teníamos para ese momento una propuesta de hacer este evento similar en el estado de Aragua, pero el estado de Aragua nos estaba garantizando una serie de bondades que nosotros no tuvimos en esta oportunidad. Lamentándolo mucho en ese momento, creo que fue la situación del Esequibo que se fue generando muy difícil, no pudimos hacer el evento, y entonces, bueno, hicimos el impulso necesario porque además en julio es el aniversario de La Vega, y entonces dijimos, bueno, vamos a vincular lo cultural y los eventos que hay partiendo del mismo tambor de San Juan de La Vega, que es muy emblemático, a hacerlo, y que, bueno, nuestras producciones en su mayoría han sido en la parroquia La Vega porque hemos tenido esa incidencia. Entonces trajimos a una española con un documental afrocubano, trajimos al boliviano, un boliviano cubano que tenía un documental de Palestina, trajimos a unos argentinos con unos documentales de los hijos de los desaparecidos, de los hijos de los desaparecidos de la Plaza de Mayo de Argentina, y algunos documentales nuestros con una serie de compañeros que estamos aquí. Y más o menos una de las inquietudes era eso, pues porque yo vengo desde los 2002, 2003 de hacer cineclub en el barrio, ahí mismo en La Vega. Y es la efervescencia con la que se vivía en ese año 2000, con las personas que participaban periódicamente en el cineclub, a diferencia como lo estoy viendo yo estos últimos años y ahora vinculado a este medio. Pero no sé que no solamente generáramos la discusión a través de una serie de películas en un teatro que lleva el nombre de un guerrillero venezolano, Ali Gómez García, sino en estos espacios simultáneos, ¿no? En estos sectores de la misma parroquia, donde hicimos 3 proyecciones simultáneas a cielo abierto, con pantalla y toda esta característica. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer ese enlace? ¿Cómo pudiéramos tenerlo? Bueno, logramos vincular unos talleres de formación que cada uno de los realizadores que vino de afuera estaba dictando 2 horas, 3 horas antes de que se diera la película, como para también de tenerlo de gancho, y después se proyectara la película de estos compañeros en esos espacios. Y bueno, fue una experiencia bastante significativa. Tuvimos una iglesia, o sea, uno de los talleres se dio en una capilla. Nosotros logramos que el taller, claro, no es una capilla tradicional, es una capilla de los Santos Negros que utilizan o que hicieron recientemente la cofradía de San Juan Bautista en La Vega. Entonces, bueno, se utilizó el espacio de la cofradía para proyectar la experiencia de los talleres de formación, que fueron 3 días en cada uno de estos espacios. Y entonces, de esa forma, bueno, tratar de pasarle la mano a este pueblo que no ha estado tan vinculado, sobre todo últimamente, como les decía, a acciones de calle, a ver y a mostrar un cine distinto al que estamos acostumbrados a ver, ahora más aún con Netflix. Entonces, llevarlo directamente al barrio, a la comunidad, para tratar de hacer un resurgimiento. Queríamos en alguna oportunidad, hicimos un llamado a varios compañeros del área cinematográfica, no solamente directores, sino guionistas, camarógrafos, que se vincularan porque sí hay una necesidad, creo yo, hay una necesidad de hacer un llamado y decir, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ante las situaciones que estamos viviendo, o sea, con esto no quiero decir que sea una versión 2 ni una versión 3 de los compañeros que tuvieron la iniciativa de las reuniones del nuevo cine latinoamericano, ni nada por el estilo, pero sí creo que hay que tomar la palabra y ver cómo nos reorganizamos. Ernesto Segovia fue quien nos estuvo comentando esto. Eh, Nada, está igual para que si tienen algo más que decir o algo más que comentar. Noel creo que iba a decir algo así. Sí, es que, o sea, a mí me
me conmueve, siempre me ha conmovido, ahorita que lo comentas y haces todo este contexto más, coño, la naturaleza subversiva y marginal del cine documental venezolano más, o sea, en sí mismo, o sea, el solo hacerlo, ya es un planteamiento. Filmar en 16 milímetros es un peo. Y después el revelado y mostrarlo, el proyector dice, claro, es más fácil que en un 35, ¿no? Pero mostrarlo, hacer la sala, todo, o sea, implicaba toda una red de procedimientos, de personas y una lógica que es muy interesante. Pero además, me llama la atención que yo no conozco mucho la totalidad de esas películas, pero las que recuerdo, las que más me han impactado, son películas muy experimentales. O sea, las películas de Guede, las de Hugo Live, es un cine muy experimental. O sea, es una contraposición tan feroz de lo que había del otro lado. Una vaina, pero tan radical. O sea, estos carajos han podido optar por hacer un reportaje de lo que querían decir. Y no lo hicieron. O sea, ellos han podido hacer un reportaje tipo televisión para que la gente entendiera la versión de los hechos de cierta izquierda. No optaron por esa vaina. O sea, se fueron, pero para el otro lado. O sea, como que si esto es una versión, nosotros en sí mismos vamos a hacer toda la contraria, la mayoría de las veces. Esto no es nada más una decisión, o sea, por lo menesteroso que era hacerlo. Es efectivamente, uno ve en las películas, son películas hechas a los coñazos, porque no puedes repetir una toma, porque no se reveló bien, porque el montaje es tosco, por un montón de situaciones técnicas, pero también hay una consideración estética, es política, es ideológica en el sentido de contraposición. O sea, no vamos a entrar por ese carril, vamos a hacer este carril, que es el que podemos hacer con lo que tenemos, pero la vamos a plantear a full. A mí la vaina me toca, ¿no? Si bien el cine documental en realidad siempre es un poco marginal respecto del ámbito del cine, porque quizás ahora no tanto, ahora la gente puede pasar horas viendo documentales en Netflix, pero no es, o sea, el cine documental ocupaba, era como para otro público, era para otra cosa, no entraba, nunca encajaba demasiado bien ni en la gran industria cinematográfica, ni en las medianas, ni en las pequeñas, ¿no? Era como una búsqueda a veces política, a veces artística, y mantenerlo además, y además se lo comió mucho la televisión y el periodismo. Propiamente, o sea, la función propiamente del cine documental es algo, o sea, parece como una cosa de, sí, más cercana al arte que a la industria, ¿no? No sé, dejo esas cosas por allí dichas. Bien. Bueno, ya estamos sobre la una. Así que si alguno más, la idea sería, bueno, lo ideal creo yo, para que lo damos además más conversado también, igual, es que intentemos ver lo máximo que podamos de aquí a la semana que viene, de lo que tenemos. Yo igual voy a organizar eso, presentación con algunos temas, ideas, quizás algunos fragmentos y lo conversamos ya la semana que viene, hablamos sobre, yo había dividido igual, y que creo que funciona, representación y discurso en esa división hecho, o sea, qué se representa, quiénes aparecen, cuáles son los temas que aparecen y después, bueno, cuáles son los discursos que se construyen en relación con eso. A lo mejor se van mezclando ambas cosas porque quizás no nos alcance para conversar todo, porque ahora sí son más la cantidad que lo que vimos el seminario anterior, pero arrancamos ya las dos sesiones que nos quedan tres. Las dos que vienen es entrarle a conversar sobre lo que está, lo que tenemos seleccionado y lo que pueda aparecer que podamos incluir también. Y bueno, ojalá sí. Estoy pensando que hay otra proyección y demás, pero bueno, tenemos acceso a lo que está en las carpetas que hemos creado en archive.com y está lo que está en YouTube, así que tenemos acceso a ver casi todo. Y lo que no podamos ver, bueno, si aparece en algún momento y lo ubicamos, o aparece después de que hayamos terminado el seminario, lo compartimos. Pero esa es más o menos la dinámica, ver y discutir ya la semana que viene, bueno, los temas, discursos, representaciones que aparecen en esa, que son un montón. Pero
Largos, creo que no hay. Ahí de lo que tenemos casi ninguno es largometraje como tal. Así que da como para mirar. Así que bueno, igual si alguien más quiere decir algo para terminar, si no terminamos esta sesión de hoy. Me quedé pensando en esto que decía Ah, Noel y uno perdón. de los compañeros que participó ahí presencialmente, que si bien esto que decía Noel, decidieron no hacer, por ejemplo, un reportaje, Guedes sí mete la entrevista y ahí cubre la dimensión pedagógica, ¿no? de, del propio documental como trabajo político, ¿no? Como herramienta política. También lo vinculo a partir de esto último que decían allá en el lugar, ¿no? De las cartografías del propio documental y este dejo que hay en América Latina del centralismo, ¿no? Del centralismo político y cómo en esto que decías en la propia presentación, si bien es un cine particularmente de autor, a partir de utilizar esos recursos como la entrevista, pues no se convierte necesariamente en un nicho, ¿no? Cuasi sectario, ¿no? Y bueno, ahí el obstáculo y el desafío hoy mismo de tener todas estas herramientas y no tenerlo masificado, ¿no? No solo en Venezuela, ¿no? Creo que ese es un desafío en toda América Latina. Bueno, nada, gracias. Vamos a seguir conversando. Igual el grupo está para que podamos, lo que ustedes consigan, yo voy a pasar parte de la bibliografía que he utilizado, ensayos, artículos, cosas que he ido reuniendo alrededor del documental en Venezuela y el documental en general. Y como Luis es nuestro investigador de internet, consigue un montón de cosas. Si tiene, imagínate, tiene Cine al Día digitalizado, mándanos el enlace que tengas de Cine al Día digitalizado, porque ahí eso es una tarea pendiente. Si revisar en Cine al Día, en todas las Cine al Día que están, qué es lo que apareció, bueno, es una tarea pendiente también de completar cómo aparecen en los discursos escritos, que es lo que preguntaban toda esta discusión también. O sea, ¿qué se publicó sobre esta discusión? ¿Cuál es la recepción? Que es un trabajo pendiente de, bueno, la reseña del momento, así como estas películas, tanto el largo de ficción como el documental se reseñaban y qué era lo que decían, cómo dialogaban con el momento, porque después uno las ve en el tiempo. Si yo lo que veo, lo que vi cuando volvimos a ver aquí varias veces Araya, es muy distinto a lo que uno ve de Araya hoy en día a cómo se recibió Araya en el 78 que estaban todavía teniendo todas estas discusiones y aparecía Araya retrocediendo más bien lo que ellos, parecía retroceder en lo que ellos habían avanzado sobre la politización de lo estético y demás. Pero en fin, lo que puedan, lo que consigamos, lo que encuentren por ahí o pistas que sepan por ahí, Enrique Rey, que no está presente hoy porque está en clase, me comentaba igual estas pistas de yo creo que son también una, en términos de la búsqueda, también son interesantes. ¿Y dónde están? Bueno, yo creo que mi papá tiene una copia de 22 de marzo, tal, de mayo, y está en la casa a lo mejor. Entonces, estas pistas de quién pudiera tener, dónde circulaban, también indica un poco cómo funcionaba todo esto. Es decir, la copia, quién tiene una copia de qué en su casa, que suelen ser viejos ñángaras que tienen copias de estas cosas nos indica cómo circulaba, nos habla un poco de cómo circulaba. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, saludos.